Buenas noches, profe. Señorita, buenas noches. Doctor, buenas noches. Le saluda Eibar Flores. Eibar, muy buenas noches. Placer saludarlo. Gracias, doctor. Igualmente, quería aprovechar el momento, el día de hoy, como es el Día del Maestro, y pues de mi parte y de muchos de mis compañeros, agradecido con usted por compartir ese conocimiento que usted tiene y agradecerle por estos momentos que nos brinda, por la oportunidad de escucharlo. Esperamos que todo ese conocimiento que nos brinda eh, sea de, sea de mucha ayuda para nuestra vida profesional. Nuevamente, pues muchas gracias, doctor. Eibar, le agradezco muchísimo a usted y a sus compañeros. Por supuesto, entiendo que ha asumido la vocería de ellos, sus expresiones muy generosas, y la verdad las recibo con especial agrado, con una enorme satisfacción. He tenido el gusto de contarlos como mis alumnos ya desde hace varios años, y esta circunstancia me permite, pues, no solamente conocerlos, sino tenerles un alto grado de aprecio y de estimación. La verdad, cumplimos con esta tarea por profunda Buenas vocación. noches, doctor. Feliz día. Muy amable, señorita, muy buenas noches. Decía que cumplimos con esta tarea por una profunda vocación que casi que heredamos también de nuestros mayores, y nos llena plenamente el poder compartir con quienes van a asumir las responsabilidades mañana en este oficio del arte de la abogacía. Decimos compartir algunas de las experiencias y de los conocimientos que la vida nos ha regalado ya en un trasegar de varios años. De manera que esa es una actividad, créame, que la cumplimos con profundo afecto, probablemente con muchas limitaciones, seguramente, con algunas equivocaciones, pero de lo que sí no puede haber duda es de la entrega, del compromiso que nos asiste por querer darles a ustedes una información, un conocimiento que, como decía Ibar, les sea mañana altamente útil en su vida profesional y en su vida personal, por supuesto. De manera que, de nuevo, muchísimas gracias. Aspiramos a seguir teniendo estos encuentros y estas interacciones académicas mientras la vida nos lo permita. La verdad es que entiendo que los profesores no llegamos a dar luz, ayudamos a que los estudiantes encuentren su propia luz, y esa es la tarea que siempre me he propuesto hacer. Para todos, de verdad, un abrazo de gratitud y de sincero agradecimiento. Muy amables. Bueno, jóvenes, iniciemos esta noche o prosigamos esta noche el tema que hemos venido tratando en las últimas charlas en relación con algunas nociones, algunos conceptos, digamos, básicos, esenciales de lo que conocemos como el derecho internacional humanitario, cuyos fundamentos normativos ya tienen ustedes perfectamente claro, provienen de los acuerdos de Ginebra, de los protocolos que lo han desarrollado, de cómo se han vinculado al derecho colombiano, en tanto Colombia aprobó y ratificó los convenios de Ginebra, como el protocolo 2 de 1977 de esos convenios de Ginebra. Hemos sentado algunos principios que informan el derecho internacional humanitario. Por supuesto, los hemos consignado, digamos, en sus elementos centrales, en los elementos que de mejor manera los pueden describir. Y precisemos esta noche algunos de los conceptos que ya hemos vertido en oportunidades anteriores. Hemos afirmado que obviamente el objetivo del derecho internacional humanitario, pues, es
humanizar la guerra, someter el conflicto a una serie de disposiciones que permitan que las personas que no son parte del conflicto o aquellos que habiendo tenido la calidad de actores del conflicto dejen de serlo, como determinados bienes que considera la sociedad internacional en general no tienen por qué verse afectados por el desarrollo de un conflicto bélico, y de igual manera la proscripción, la censura, el rechazo, el no permitir ciertas prácticas de carácter militar, digamos, son como los tres grandes objetivos del derecho internacional humanitario. Que digo, están informados en una serie de principios que enunciábamos en la noche de ayer. Pero desarrollemos de alguna manera un poco más amplia la idea de a quienes protege el derecho internacional humanitario. Por supuesto, en el primer acápite, valga decir, en relación con las personas, pues protege a todas las personas, no a las personas civiles, incluyendo en civiles un numeroso grupo de conceptos, todos integrantes de la noción de persona. Ser humano, cualquiera que sea su condición, es por sobre todo persona, y el derecho internacional humanitario protege personas, por lo que valga afirmar todo tipo de personas están protegidas. Y protege a los combatientes en cuanto crea ciertas restricciones en el arte o en el ejercicio del conflicto bélico, en el arte de la guerra o en el desarrollo del conflicto bélico, por supuesto. Está en guerra, el derecho internacional humanitario admite que son actores de un conflicto, pero no tolera que contra ellos se puedan ejercer cierto tipo de actos que vayan más allá de lo que es la guerra y por sobre todo de actos desproporcionados o de actos de sufrimiento, de actos crueles, de actos matizados bajo la expresión de inhumanos. Entonces, en relación con las personas y por sobre todo con las que tienen la condición de civiles, digamos que el derecho internacional humanitario ha detallado como por sectores, como por estamentos, a qué tipo de personas cobija esa protección, o mejor, no a qué tipo de personas, sino de acuerdo al estamento, qué significa darle protección a esas personas. Y en primer lugar está lo que en la normatividad se denomina el personal sanitario. ¿Sí? El personal sanitario, entendiendo por personal sanitario todas aquellas personas que puede ser temporal como puede ser permanente la actividad, que cumplan, que tienen el encargo o la misión de prestar su concurso para tareas como la búsqueda de personas, por ejemplo, como el recoger las personas, como el transportar las personas, ¿no? Que tienen igualmente, y ahí cabe con mayor propiedad el concepto de sanitario, que tienen la misión de brindar la asistencia a los heridos, que es tal vez el primero de los actos que da lugar a la idea del derecho internacional humanitario, socorrer al herido que está muriéndose totalmente abandonado en un campo de batalla. Entonces, todos los que prestan estas actividades, decimos el derecho internacional humanitario, bajo la denominación de personal sanitario, le da una especial protección, por supuesto, una especial protección. Y entonces decimos todos los que recogen, las personas, los cuerpos, las entidades que se encargan de esa tarea, por lo demás ardua y bastante difícil, de recoger heridos, de recoger enfermos, de recoger náufragos. Recuerden que los protocolos de Ginebra especifican normas para los heridos, para los enfermos, para los náufragos, para los prisioneros, por manera que todos los que se encarguen de esas actividades o de esas misiones, pues tienen una especial protección por parte del derecho internacional humanitario. Caben ahí también la guerra, bueno, digamos las guerras de la antigüedad, ¿no? Por las particularidades que tenían y por las guerras que se libraban de una manera absolutamente diferente a como hoy podemos concebir se puede dar un conflicto bélico. Decíamos anoche que hoy en día no hay necesidad de enterrar, desaparecen la gente, queda como si nunca hubiera existido. El más mínimo rastro de esas personas es absolutamente inexistente, pero en las guerras de la antigüedad, por supuesto,
que eran miles y miles los muertos que quedaban regados en los campos de batalla, pues eso provocaba que surgieran enfermedades, epidemias, ¿sí? Y entonces el personal sanitario actuaba también en función de controlar, de erradicar, de atender a quienes se enfermaban como consecuencia de las infecciones que ese tipo de situaciones o de circunstancias produce. En términos generales, pues llamamos en derecho internacional humanitario personal sanitario a todos los que se dedican a ese tipo de actividades. No son taxativas, digamos. El concepto puede comprender en un momento dado otro tipo de personas. Ahora, en diferentes campos, ¿no? Pues obviamente el concurso puede ser a pie, el concurso puede ser en vehículos, en ambulancias, puede ser en aviones, puede ser en elementos de carácter naval, en fin, eso sí ya depende de los recursos con que se cuente por parte de quienes constituyen o forman parte de la entidad sanitaria o del cuerpo sanitario que está contribuyendo a solventar, digamos, los dolores y los sufrimientos de ese conflicto. Se ha utilizado, se ha dispuesto por el derecho internacional humanitario la utilización de un símbolo que identifica al personal sanitario y es el símbolo de la Cruz Roja Internacional o el símbolo de la Media Luna Roja en los países en donde opera esa organización. Y eso impone a los actores del conflicto y en general a toda persona el deber de no propiciar ningún acto de agresión, ningún ataque, ninguna conducta violenta o destructiva contra, digamos, los recursos logísticos o materiales, por supuesto, menos contra las personas. Estamos hablando de que tienen protección quienes forman parte del personal sanitario, pero en esa misma medida hay que extender el concepto de protección a todos esos elementos que se identifican. No solamente las personas se identifican con el emblema de la Cruz Roja, sino una serie de recursos materiales que son necesarios para poder cumplir sus actividades, pues todos esos bienes están por fuera del conflicto y los combatientes tienen el deber sagrado de respetar a quienes portan esos símbolos o a los vehículos o a los recursos en términos generales, como a las instalaciones que se identifiquen con el símbolo de la Cruz Roja. Este símbolo no necesariamente, en nuestro sentir, no imprescindiblemente debe ser utilizado por la Cruz Roja Internacional como organización o como sujeto de derecho internacional que es. No, el símbolo a veces se extiende a un conjunto de organismos de carácter humanitario, sanitario, para que puedan cumplir esa labor y esa actividad. Y ese es un símbolo que, donde aparezca, pues debe ser objeto de respeto. Entonces no se puede, para enfatizar la idea, eh, atacar, si se tratara un vehículo que se identifique con esas consignas, así dentro del vehículo vayan enfermos combatientes, ¿no? O vayan heridos combatientes, que aunque siguen de alguna manera siendo sujetos del conflicto, pero ya están bajo la protección del organismo humanitario y por consiguiente no pueden ser objeto de agresión de ninguna naturaleza. En segundo término, el derecho internacional humanitario también ha establecido una protección especial para todos aquellos que tienen investidura religiosa, para el personal religioso, es decir, para aquellas personas que desempeñan funciones, a título de ejemplo, los capellanes dentro de las instalaciones, dentro de las tropas. A veces las tropas llevan a la zona del conflicto, al escenario del combate, digamos, pastores, predicadores, inspiradores, motivadores, sacerdotes, ¿sí? Digamos, no necesariamente de una determinada religión, pues de la religión que asista a los actores en conflicto, porque lo consideran necesario. Saben que lo espiritual es un factor determinante en la vida de las personas y que lo espiritual es un gran aliciente, un gran factor de motivación y un factor de fuerza
en el desarrollo del conflicto. Finalmente los combatientes se aferran, digamos, a la esperanza de su divinidad para salvarse o para ganar el conflicto, y por eso a veces a los campos de batalla concurre personal de investidura religiosa en términos generales. Y ellos son, por consiguiente, también objeto de protección especial por el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Ahora, hay que marcar, sí, lo siguiente: todas las personas que tienen una protección especial por el derecho internacional humanitario, pues por supuesto tienen un conjunto de deberes. Tienen unos deberes que deben ineludiblemente cumplir. ¿Cuáles, digamos, son esos deberes? En primer lugar, el deber de la neutralidad política, no participar en la hostilidad, porque en la medida en que alguien que esté protegido por el derecho internacional humanitario tome partido en el conflicto como tal, pues por supuesto pierde, digamos, esa condición de protegido y puede asimilarse a ser un actor del conflicto. Entonces, uno de los deberes, tal vez el primero de los grandes deberes que se imponen a quienes son sujetos de protección por el derecho internacional humanitario, es un principio de neutralidad, en el sentido de no participar en el conflicto. De no participar en el conflicto. En segundo lugar, pues se puede inferir de ahí a no colaborar con ninguno de los actores del conflicto, porque eso es lo que puede generar también algún grado de confusión, ¿no? Puede algún sector de la población tener afinidad o simpatía con uno de los protagonistas del enfrentamiento, entonces le da cierto tipo de protección, le da cierto tipo de informaciones, le presta cierto tipo de colaboración, y por supuesto, si esa circunstancia acontece, se desfigura el objeto de la protección para esa persona en su carácter de población civil, Y naturalmente, pues el tercer gran deber que tienen quienes son objeto de protección por el derecho internacional humanitario es no portar armas, porque portar armas pues es el símbolo de identificación de que se está formando parte del conflicto. Por eso ni los integrantes de los equipos sanitarios, ni los integrantes de naturaleza religiosa pueden portar armas. Ellos están en el conflicto, digamos en la mitad del conflicto, pero no son actores del conflicto. No son actores del conflicto, por eso cumplen una labor muy particular, muy especial, que es objeto de protección por el derecho internacional humanitario. Ahora bien, hay, digamos, dentro de la población un grupo de personas que por sus características también el derecho internacional humanitario ha establecido una protección especial contra ellos, una especie de inmunidad en el sentido de que no pueden ser, bajo ningún supuesto, víctimas del conflicto que se esté presentando. Por supuesto, encabezan ese listado los niños. Los niños en los conflictos armados no pueden ser objeto de ninguna agresión. Por el contrario, tienen una especial protección del derecho internacional humanitario. Se les debe respeto, se les debe protección, se les debe todo el cuidado que su condición de niños exige y requiere. Sabemos que los niños son personas indefensas, no tienen todavía la capacidad suficiente para discernir o para tomar acciones en un momento dado de defensa, dependen de sus padres en todo sentido, y eso hace que tengan, por virtud de las normativas del derecho internacional humanitario, una especial protección en el conflicto. Luego, no se puede atacar a los niños, bajo ninguna concepción o bajo ningún presupuesto pueden ser objeto de ataque de esa naturaleza. Hay que calcular. Recuerden un debate que hubo aquí en Colombia hace un par de años, si acaso 2 años cuando mucho, un bombardeo que se realiza por allá en un campamento guerrillero en los Llanos Orientales, donde finalmente se descubre que murieron, hasta donde se supo, 8, 10, 13 niños, no recuerdo, aunque los rumores y las voces decían que han sido mucho más. Y una gran discusión en ese sentido. Hay que calcular antes de cualquier acción militar si hay niños, porque los niños, si están allá, es por una circunstancia que no depende de ellos, porque ellos por naturaleza no pueden ser actores del conflicto.
Los niños no pueden por naturaleza ser actores del conflicto. Por eso el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y todos los organismos que giran, o todas las concepciones humanitarias que giran alrededor de estos presupuestos de dignidad y de humanidad, pues censuran los reclutamientos de menores, el que se vincule a los niños al conflicto, ¿sí? Y el que se vincule, en el caso de las fuerzas del Estado, por ejemplo, que se vincule a personas que tengan todavía la condición de niños. Por eso la prestación del servicio militar obligatorio es a partir ya de la edad en que la persona deja de ser niño, digamos, en los términos en que oficialmente ello se haya determinado. Entonces decimos el reclutamiento, que es un acto abominable, por supuesto, de menores, es un acto proscripto, prohibido por el derecho internacional humanitario. En ese sentido, en Colombia ha habido violaciones a granel. Ojalá no queden impunes. Nos interesa es la justicia, la democracia, el cumplimiento de estas normas, que pueden llegar un tanto tardías, pero la experiencia nos tiene que servir para que en el futuro no se vuelvan a presentar situaciones de esta naturaleza. Totalmente proscritos. Un acto abominable, horroroso, bueno, cualquier calificativo es poca cosa cuando se hace el reclutamiento de niños, ¿sí?, de personas menores de edad, porque no solamente significa sacarlos del núcleo familiar, romperles el vínculo de dependencia, destruirle la posibilidad de disfrutar de sus afectos y de su condición de niños para incluirlos en un escenario que ellos no han creado, que no entienden, para lo que no están preparados de la más mínima forma o manera, y por mucho entrenamiento que reciban, y pues es prácticamente llevarlos a un sacrificio verdaderamente inútil. Entonces, pues prohibido frente a los niños este tipo de actos. No se pueden ni utilizar, decía, ni como soldados, ni como combatientes insurrectos, valga decir, no se pueden eh, reclutar por estos movimientos para que engrosen también sus filas. A título de resumen, en ninguno de los dos bandos o en ninguno de los bandos de los sectores en conflicto puede haber menores de edad formando parte de esas tropas. Están por fuera del conflicto y por consiguiente, reiteramos, tienen una protección especial. Ahora, todos sabemos también que por virtud de normas de derecho internacional humanitario y por virtud de los derechos humanos, las penas de muerte no pueden aplicarse contra personas menores de 18 años. No hay penas de muerte contra personas menores de 18 años. No se admiten en el derecho. De hecho, está ya cuestionada la existencia de la pena de muerte, pero digamos, donde subsiste todavía, pues no se puede pensar en que se imponga la pena de muerte a quien sea menor de edad, es decir, a quien tenga la condición de niño. Ahora, a los niños, pues en medio del conflicto hay que procurarles la provisión. No resulta fácil, pero el derecho internacional humanitario tiende hacia ello, a proveerlos de, digamos, los recursos que para el desarrollo de su niñez son necesarios, básicamente a mantenerles el grado de subsistencia y a no impedirles que tengan acceso a la subsistencia y a no impedirles que tengan acceso a los procesos de formación o de educación, ¿sí? Porque, vuelvo y repito, los niños están por fuera del conflicto. Si están por fuera del conflicto, no tienen por qué ser víctimas del mismo, ni ser afectados por eventuales consecuencias que un enfrentamiento de esa medida llegue a provocar. No es fácil, pero que esas situaciones puedan acontecer. Sería muy difícil que en medio del escenario, en medio de las balas, pues los padres mandaran a sus niños a las escuelas y saben que van a pasar por la mitad del teatro del combate. Pero el derecho internacional humanitario lo que sí precisa es que deben preservarse todas las condiciones que son favorables y necesarias para que los niños puedan continuar desarrollándose y subsistiendo como tal. Todo lo atinente a su seguridad y a su bienestar y a su formación, el derecho internacional humanitario en relación con los niños tiende a protegerlo. Las mujeres, naturalmente, las mujeres deben ser, en cuanto no tengan la condición de combatientes, digamos, estamos hablando de la población civil, ¿no? Las mujeres, pues, deben ser tratadas con el especial respeto, digamos, de siempre, con mayor razón en el conflicto y con muchísimo mayor razón
cuando ellas no son parte del conflicto. Por consiguiente, tienen también una protección especial. Su condición de género, su condición de mujeres, les brinda, por principio, un tratamiento especial. Tienen siempre una prelación, tienen siempre un grado de preferencia para resolver situaciones de emergencia, y entonces eso hace que la sola condición de mujeres ya les brinda una condición de protección especial. Y desde luego, un aspecto que hay que mencionarlo porque lamentablemente en la guerra se ven estos dolorosos escenarios o cuadros de los actos de agresión contra los derechos a la libertad sexual y contra el pudor de la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho internacional humanitario es profundamente exigente. A la mujer hay que respetarle, así esté en la mitad del conflicto, aún así sea actora del conflicto, digamos, esa condición, y nada se puede provocar que hiera sus espacios de libertad sexual, que hiera su albedrío en ese campo que es tan sagrado para todas las personas, particularmente para las mujeres, y por supuesto nada que ofenda su pudor, su dignidad de mujer. Entonces, esos son actos también censurados. En consecuencia, es un espacio que es protegido por el derecho internacional humanitario hacia la mujer. Las mujeres embarazadas, naturalmente, las mujeres embarazadas tienen una condición especial de prevalencia, y las mujeres madres de niños, madres de niños de corta edad, dice por ahí la disposición del derecho internacional humanitario. Estuve tratando de mirar y efectivamente hay por ahí una adición en el sentido de que para estos efectos se entienden niños de corta edad hasta los 7 años. Esas mujeres tienen una especialísima protección del derecho internacional humanitario. No quiere decir que si el niño tiene 8 o 9 años no sea objeto de protección, no. Es en el sentido de que tienen absolutamente una inmunidad, un grado de tratamiento especialísimo las madres de los niños de corta edad, por lo que entraña el vínculo madre, un niño todavía realmente absolutamente indefenso. Y las mujeres que tengan hijos menores, ¿sí? De edad hasta este mismo tope de los 7 años, no pueden ser objeto de ejecución de pena de muerte si es que contra ellas hubiese alguna decisión impartida en ese sentido. Por manera que tienen esa condición especialísima de protección. Desde luego, podríamos decir también que los refugiados, ¿quiénes son los refugiados en un conflicto? Lo que vemos en Colombia, lamentable y tristemente. Todas aquellas personas que por razón del conflicto, por razón de la violencia que se suscita en los lugares donde ellos habitan, donde desarrollan su existencia, en el espacio que escogieron para realizarse como personas, entendiendo por realizar todas las dimensiones del hombre en el campo de sus realizaciones. Decimos son refugiados las personas que se ven obligadas a abandonar esos espacios, se ven obligadas a abandonar esos espacios. En el conflicto interno, digamos que pues el lugar donde las personas viven, ¿no? Donde las personas desarrollan sus actividades normales, cotidianas y rutinarias. Y cuando se trata de un conflicto internacional, pues el concepto de refugiados se extiende a todos aquellos que se ven en la obligación de salir de un estado. Sí. Se ven en la obligación de salir de un estado, de su país de origen, como consecuencia del desarrollo del conflicto. La gente busca a toda costa salvarse, y frente a los bombardeos indiscriminados, que son actos prohibidos por el derecho internacional humanitario, sí, pero como las brujas que existen, que las hay, también se producen actos de esa naturaleza, o en fin, el fragor del combate, la violencia. El combate hace que la gente tenga que huir casi que despavorida para tratar de salvar. Y cuando es un conflicto internacional, lo vemos en algunos países. Por fortuna aquí en el medio americano los conflictos internacionales no son comunes, ¿no? Por lo menos en los últimos siglos. Digo los últimos siglos 19, 20 y 21, bueno, 20 por sobre todo ya, conflictos entre los países latinoamericanos, si se cuentan, no son más de 3 o 4 o 5.
Eh, eh, por fortuna, decimos, ¿no? Pero se ven obligadas las personas a veces, por razón del conflicto, a tener que salir de su estado y refugiarse en otra parte. Lo que vemos en el Medio Oriente, lo que vemos en un sinnúmero de países en donde la magnitud del conflicto hace que la gente tenga que huir un tanto despavorida, no solamente por salvar su vida como tal, sino porque también se producen amenazas contra esas personas por parte de sectores que son partícipes de ese conflicto y que no tienen reparo alguno en vulnerar cualquier tipo de derecho de las personas, máxime cuando están indefensas. Entonces, también los refugiados, repito, entendiendo por refugiados las personas que se ven obligadas a abandonar en el conflicto internacional el país del cual son nativos o el país de origen, o en el conflicto, digamos, interno, pues del lugar donde ellos viven, donde tienen la sede normal de sus actividades y de sus quehaceres. Entonces, esas personas, bueno, el refugiado en el conflicto internacional, el desplazado en el conflicto interno, es el que también se ve obligado a tener que movilizarse como consecuencia del desarrollo de ese conflicto. Entonces, estos dos grupos existen. El refugiado en el conflicto internacional, el refugiado en el conflicto internacional y el desplazado en el conflicto interno. Son las denominaciones un tanto jurídicas en los términos del derecho internacional. Según sea el conflicto, se es refugiado o se es desplazado. Doctor, Sí. una pregunta. Es decir, ¿los venezolanos serían en este caso los desplazados? Bueno, pero los venezolanos, digamos, han llegado a Colombia o se han en general extendido por América del Sur, por sobre todo, no propiamente como consecuencia de un conflicto bélico, ¿no? No propiamente como consecuencia de un conflicto bélico. Se les ha dado protección humanitaria, pero no de derecho internacional humanitario como tal, porque no están en medio de un conflicto. La situación con Venezuela o en Venezuela no es de un conflicto realmente, no hay un conflicto ni interno ni internacional de carácter armado. Por lo menos el interno declarado como tal no existe, ¿no? Amagos, intentos, según el señor Maduro, de configurar grupos insurrectos con la pretensión de derrocarlo, pero no hay un conflicto como tal. Entonces, esos venezolanos no tendrían, a mi juicio, el estatus de refugiados, porque no es un conflicto internacional, el que los haya obligado a salir de su país. Digamos que son desplazados, cabría más el término de desplazados, en razón a las circunstancias de penuria que los obligan a salir de su lugar de origen hacia otras partes para buscar el medio de subsistencia, No hay que comer en Venezuela y la gente sale a buscar por otro lado. En ese orden de ideas, en mi criterio, tendrían más la condición de desplazados como consecuencia del conflicto político y de las circunstancias económicas de Venezuela, que la condición de refugiados, porque el refugiado sí es un concepto que responde estrictamente al conflicto, a la existencia de un conflicto de carácter bélico o de orden militar. Entonces, esa sería, digamos, como la circunstancia de los venezolanos. Y de hecho, han sido objeto de todo tipo de protección por parte del derecho humanitario en términos generales. Se les trató y se les brindaron, pues, hasta donde ha sido posible las garantías que como personas y máxime en esas condiciones de vulnerabilidad requiere que los demás estados, que no pueden excusar el cumplimiento de sus obligaciones humanitarias, les han brindado. Bueno, bien, digamos igualmente que hay una protección especial hacia los heridos, hacia los enfermos y hacia los náufragos. Los convenios de Ginebra, los convenios están orientados para para cada modalidad de conflicto. Entonces, por eso hay convenios para el rescate de los náufragos, para la protección de los náufragos, convenios para la protección o el rescate de los prisioneros, de los prisioneros también, de los combatientes en guerra, digamos, en guerra en suelo,
en tierra propiamente dicha, ¿no? Entonces, pero en términos generales, los convenios de Ginebra, para todos los heridos, para todos los enfermos, para todos los náufragos, hayan tomado parte o no en el conflicto, dispone que deben ser objeto de respeto y de protección en toda circunstancia. Valga decir que debe tratárseles bajo el cuadro o la concepción de lo humanitario. Y se impone que deben recibir la asistencia o el tratamiento, la atención a la mayor prontitud que las circunstancias de la persona amerite o se hagan necesarias. Es decir, a esa persona se le debe prestar todo el cuidado. Si es imprescindible practicar, a título de ejemplo, una cirugía con el objeto de salvarle la vida con carácter inmediato, pues hay que hacer la cirugía con carácter inmediato. Toda la asistencia médica posible, de acuerdo a la gravedad, al estado de salud que pueda tener la persona, sin que, insisto en esto porque lo decíamos en la noche de ayer, porque no cabe ningún tipo de discriminación frente a esa persona. Y porque además, pues hay un precepto, digamos que es como principio del derecho médico, de que toda prescripción, todo criterio médico debe respetarse en su integridad, y si el médico conceptúa que debe hacerse el procedimiento a la mayor brevedad, pues está obligado, por virtud del derecho internacional humanitario, a darle cumplimiento a ese criterio, a ese concepto de carácter médico. Bueno, ya dijimos, pues el derecho internacional humanitario tiene como finalidad rescatar a las personas que están en medio del conflicto en estas circunstancias, y se posibilita pues que se tomen todas las medidas tendientes a que se puedan rescatar los heridos, los enfermos, los náufragos, y todas las medidas tendientes a que se les pueda brindar la protección debida, requerida o necesitada. Lo mismo si se trata de recoger víctimas ya propiamente dicho, digamos muertos como tales, ¿no? Hay que permitir que se recojan esos cuerpos, y además impone el derecho internacional humanitario la obligación para los actores del conflicto de respetar el acto de el funeral o los actos de sepultura de los cuerpos, y a respetar las tumbas o lugares donde esos cuerpos ya inertes son depositados. Eso forma parte del concepto de la dignidad del ser, ¿no? Uno cree que los derechos se acaban cuando uno muere. Digamos que muchos derechos, bueno, los de contenido patrimonial, por supuesto, y muchos derechos, no podemos hablar de libertad después de muerte, no tiene ningún sentido, pero hay una proyección de derechos, ¿sí? Hay una proyección del concepto de dignidad. No porque yo me muera o porque alguien se muera podemos hablar mal de esa persona, ni se abre el espacio para la calumnia, la injuria, la difamación, el desprestigio gratuito, no, para nada, la memoria se conserva. Ni se puede hacer ni siquiera injurias o calumnias de ese orden de ideas, pero ni siquiera viene a mi memoria aquí en este instante la publicación de fotos sensibles respecto de la persona que haya muerto, ¿no? Y que los diarios tienen mucho cuidado en ese sentido, de publicar fotos de personas que son asesinadas en la calle o que mueren en un conflicto, porque las normas de los estados protegen el concepto de dignidad aún más allá de la muerte. Aquí hubo un caso famoso en Colombia, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, de una dama que por ahí en Pereira, en Armenia, no recuerdo, hace muchos años ya, o algunos años, salió un viernes de parranda y no volvió a su casa. Pues en parranda por allá con sus amigos, no llegó a la casa ni el sábado ni el domingo, por supuesto se produjo la alarma. La encontraron a los 3, 4 días muerta, semidesnuda, digamos que en paños menores, en prendas íntimas, y la prensa publicó las fotos del cadáver así. Por supuesto, eso fue objeto de juicio y los medios tuvieron que ser corregidos por virtud de las decisiones judiciales, y se establece, por supuesto, prohibiciones en ese sentido, porque eso va contra el concepto del pudor y de la dignidad. La persona estaba muerta, sí, pero su nombre merece como tal un respeto. Por manera que se imponen todo ese tipo de prescripciones, ¿no? Para efectos de
mantener la integridad del concepto de la dignidad de la persona. Bueno, ¿qué más pudiésemos agregar en relación con personas que tengan una especial protección? Estamos hablando de las que tienen una especial protección por parte del derecho internacional humanitario. Entonces, pues, si acaso me acuerdo de alguna otra circunstancia especial, aquí la citaremos. Hablemos ahora de la protección a los bienes, ¿no? Que también dijimos, el derecho internacional humanitario los beneficia o protege. Bueno, antes de entrar en ese tema, sí de pronto vale la pena enfatizar también un aspecto que el derecho internacional humanitario protege en relación con las personas. Es las garantías que en relación con la libertad tiene la persona, ¿no? Entonces, la persona, así esté, digamos, prisionera por parte de su enemigo, el enemigo está en la obligación de atender las heridas, de atender las enfermedades, de prestar todo el concurso de auxilio médico que se requiera, de suministrarle todos los elementos de manutención, el alimento necesario, el recurso de agua, de colocarlo en condiciones de salubridad, ¿no? En esos campamentos horrorosos pues, de la Segunda Guerra Mundial o en algunos que veíamos hasta hace algunos años por aquí, en los campamentos de las FARC. No, tiene que ser, la persona puede estar prisionera, sí, la guerra admite que haya prisioneros, pero prisioneros tratados con dignidad, ¿sí? Por eso tiene que estar en condiciones mínimamente aceptables en relación con el concepto de la dignidad. ¿Qué supone eso? Que hay condiciones de salubridad, de higiene, de protección contra los rigores del clima, por supuesto, contra los rigores del clima, porque la gente puede sufrir como consecuencia de ello si no se le dan las protecciones y los cuidados especiales, porque el clima a veces es supremamente duro y afecta la integridad física de la persona. Desde luego, si están prisioneros de guerra, deben ser puestos fuera, en un lugar fuera del conflicto. En un lugar fuera del conflicto. No puede armarse el campamento de reclusión ahí en la mitad del escenario. Tiene que colocarse el sitio donde esos prisioneros de guerra van a permanecer en un espacio que esté por fuera del conflicto. Porque lo contrario sería prácticamente colocar a esos prisioneros totalmente indefensos, exponerlos a una situación de riesgo inminente, pues, de ser víctima de ese conflicto. Debe, en relación también con las personas allí, bueno, ya dijimos, brindarles todo tipo de protección o de socorro, pero permitir también que esas personas reciban de parte de sus familiares o de terceros las asistencias que se les brinde y que en un momento dado sean necesarios. Las visitas, por ejemplo, las visitas, claro. Pues no es fácil que uno coja a visitar a un prisionero de guerra porque el conflicto a veces no lo hace tan sencillo, pero como derecho le asiste al prisionero de guerra el que sea objeto o ser susceptible de visitas de esta naturaleza, a tener información de los suyos, a poder comunicar a los suyos, ¿sí?, los aspectos que considere pertinentes, que considere necesarios sobre su salud, sobre su condición, el derecho a saber de sus hijos, el derecho a que sus hijos, sus familiares sepan de su condición. Todo eso es perfectamente exigible por el derecho internacional humanitario. Y aquí vuelvo otra vez a lo que comentamos hace un instante, el derecho a tener la asistencia espiritual, que para las personas y para muchas personas es un evento fundamental y trascendente, determina casi que el curso de sus vidas, y tiene el derecho a practicar el culto, ¿sí? Pues no que le den permiso de salir para ir a misa, porque eso sería absolutamente imposible, pero en el campamento, pues tiene derecho a practicar su culto y a recibir en un momento dado la asistencia espiritual que se determine o que se estime necesaria para a esa persona. Algo muy importante, el prisionero de guerra no puede ser utilizado para hacer trabajos forzados, como en la antigüedad, que el prisionero de guerra se volvía esclavo. No, eso desapareció. El prisionero de guerra no puede ser objeto
de uso en trabajos de carácter forzado, pero ni siquiera puede ser obligado a trabajar. Por supuesto, no puede ser obligado a tener actitudes de lealtad tampoco contra el bando o contra el sector al cual él pertenece. Lejos de pretender obligarlo a que empuñe las armas contra los suyos, o lejos de que cometa actos o de que sea insolidario, o de que actos de lealtad o de traición, no, eso no cabe en el derecho internacional humanitario. El enemigo tiene que respetarle al prisionero esos derechos que se consideran son sagrados. Y decimos en relación con el trabajo, pues no se le pueden imponer trabajos inhumanos, pero ni siquiera, insisto, se le puede obligar a trabajar. No quiere trabajar, pues no quiere trabajar. Pero en el evento en que el prisionero decida cumplir con alguna actividad laboral, deben brindarse de las condiciones, digamos, mínimas satisfactorias para que desempeñe y cumpla esa labor. De manera que aquí hay aspectos, pues, bueno, también, que no se nos pase por alto, la reclusión, ya dijimos, en sitios que satisfagan las condiciones y las exigencias del concepto de dignidad. Y el derecho internacional humanitario es riguroso en disponer que cuando hay prisioneros de ambos sexos deben estar en sitios diferentes. Las mujeres no pueden estar recluidas con los hombres en el mismo lugar, en el mismo espacio, es decir, no se puede compartir, tener esa convivencia tan inmediata, ¿cierto? Porque las circunstancias del respeto, decíamos hace un instante, a las condiciones de la mujer, imponen que ella tenga que tener su espacio con mayor libertad, con menos exigencia de acoso, de intimidación, de pudor, que a la mujer le surge el pudor por su condición de mujer. Entonces se dispone que tiene que estar recluida en un sitio especial, mujeres aparte, hombres aparte, perfectamente separados. Y es todavía riguroso el derecho internacional en exigir que la vigilancia de los campamentos en donde estén mujeres privadas como consecuencia del conflicto, valga decir prisioneras de guerra, deben ser vigilados por mujeres. Deben ser vigilados por mujeres. Porque es, en principio, la manera de garantizarle a la mujer que se le respeta esa condición de mujer que tiene y todo lo que entraña el concepto de sus espacios íntimos. Entonces, eso es, digamos, importante tenerlo en cuenta. Y lo siento porque es que, desafortunadamente, en buena parte todas estas normas a veces son un tanto decorativas. Uno entiende que en ocasiones el conflicto no permite, pues, casi que tener todo esto a la perfección, porque tener todo esto a la perfección a veces hace pensar que no hubiera conflicto, ¿no? Y el conflicto es de inestabilidades, de zozobras, de inseguridades, de desplazamientos, de movimiento. Y entonces a veces no resulta fácil practicar todas estas medidas, pero lo que nos interesa es sentarlo, y no estoy justificando, por supuesto, no estoy justificando. Y por eso insisto, no es menos cierto, y eso es lo que trasciende para los efectos de estas charlas académicas, es que son las exigencias del derecho internacional humanitario, y quien no dé cabo al cumplimiento de los mismos incurre en omisión o en violación a sus disposiciones y tendrá que someterse a las consecuencias que en un momento dado el derecho internacional humanitario le imponga para quien vulnere este tipo de actos. Por supuesto, todas estas omisiones, cuando tienen connotaciones o dimensiones, digamos, un tanto superlativas, pueden llegar a ser objeto de conocimiento por los estrados de justicia penal internacional. Claro, se han creado, bueno, existieron el juicio de Nuremberg y han existido tribunales internacionales para juzgar los crímenes y los actos de agresión hacia la población civil en términos generales como consecuencia de los conflictos, ¿no? Los genocidios y todo ese tipo de hechos que asustan realmente cuando tomamos nota de ellos. Entonces, esos son actos que pueden perfectamente en un momento dado llegar al conocimiento, en tanto se conviertan en delitos de corte internacional, ser objeto de conocimiento por la justicia penal internacional. Ahora bien, el segundo concepto es la protección de bienes
es la protección de bienes. La protección de bienes que el derecho internacional estima deben estar por fuera del conflicto. Deben estar por fuera del conflicto cierto tipo de bienes por la trascendencia que ellos puedan tener para la vida de la sociedad, para la vida de la población y para la vida en general de quienes están por fuera del conflicto. Aquí es importante hacer una precisión, jóvenes. No se puede, no forma parte, no constituye objetivo militar, es decir, bien objeto de agresión por parte del contendor. ¿Sí? No todos los bienes son objeto de agresión, únicamente aquellos que se definen o se determinan como de objetivo militar. Insisto en esto, hablamos de bienes que son objetivos militares, luego las personas nunca son objetivos militares. Las personas son actores del conflicto y tienen un tratamiento como actores del conflicto. El concepto de objetivos militares se refiere a determinados bienes, a determinadas cosas, pero no a las personas, para que en eso tengamos la claridad suficiente. Es decir, el derecho internacional humanitario considera que hay determinados bienes que por su naturaleza, por su destinación, por su finalidad, por la razón por la cual el bien finalmente existe, la utilización que pueda tener el bien, todos esos conceptos proyectados en función de la sociedad o de la población en general, pues no pueden ser objeto. No pueden ser objeto del conflicto y por consiguiente no pueden ser objeto de ataque, valga decir, en términos jurídicos, no pueden entenderse como objetivos militares. Por el contrario, aquellos bienes que por su naturaleza, digamos, por su finalidad, por su ubicación, por la utilización que de ellos se hacen y en tanto resultan eficaces para la acción militar de uno u otro bando, pues se pueden entender que son objetivos de carácter militar. Y en ese orden de ideas es válido por el derecho internacional humanitario, se acepta como tal, es jurídico, el ataque que pueda producirse contra bienes que tienen la característica o la connotación de bienes definidos como objetivos militares. Bueno, ¿cuáles son, digamos, ese tipo de bienes? Pues ahí hay, digamos, que un conjunto de bienes varios, diversos, ¿no? En primer lugar, pues hay bienes de carácter histórico, bienes de carácter histórico, eso que ha ocurrido en Siria en los últimos años, que ocurrió durante los años 80, 90, del siglo pasado, fue terriblemente doloroso, porque todos esos bombardeos de los conflictos que se han dado allá han destruido una cantidad de monumentos que son patrimonio de la humanidad, de documentos, de joyas, de arte, bueno, monumentos casi que prehistóricos, ¿sí? Que dan testimonio de lo que ha sido la humanidad y todo eso. Muchos museos fueron víctimas de los ataques indiscriminados y obviamente eso constituye una agresión contra la humanidad. En tanto son bienes que forman parte del patrimonio de la humanidad, pues la agresión cuando se hace contra esos bienes se entiende como una agresión contra la humanidad. Hay bienes también de carácter cultural. Ahora, pueden ser bienes muebles o inmuebles, no necesariamente estamos hablando de edificaciones como tal. Y hay patrimonio cultural, hay ciertos bienes que forman parte, digamos, de la tradición cultural de determinadas sociedades, de determinadas colectividades, cuya agresión ofende sensiblemente, a veces provoca unas reacciones un tanto también violentas de las gentes cuando ven que los símbolos que los identifican, que los unen, frente a los cuales la sociedad no tiene discriminación de ninguna naturaleza, es objeto de agresión, pues esas sociedades reaccionan violentamente. Pero hay también otro tipo de edificaciones, otro tipo de bienes, en este caso, digamos, más materiales, más inmuebles, si de ellos se tratara, que son generalmente construcciones que tienen un carácter
digamos, de asistencia a la comunidad en ese orden de ideas, los acueductos, por ejemplo. ¿Sí? Las aguas, por ejemplo, no se pueden envenenar. Las aguas, el derecho internacional humanitario prohíbe cualquier acción que tienda a generar este tipo de conductas, envenenar aguas con el objeto de que el enemigo sufra bajas, ¿no? Además de que es una acción que como estrategia o como táctica militar está igualmente prohibida. Toda táctica de ese orden indiscriminado, es decir, donde el ataque sea indiscriminado, pues obviamente el derecho internacional humanitario no lo admite. Toda táctica engañosa no es permitida por el derecho internacional. ¿A qué me refiero como táctica engañosa? Por ejemplo, simular una rendición. Yo digo que me voy a rendir, ¿sí? Y entonces provoco el encuentro para entregar las armas, para rendirme, y cuando el contendor llega a suscribir el acuerdo de rendición o a materializar el acto de rendición, resulta que lo que le he tendido es una celada, una emboscada, en términos un tanto más de combate, y reacciono y propicio es la muerte. Esos son actos proscritos, esos actos no. Porque la guerra en medio de todo tiene también una ética, ¿no? Tiene un concepto de lealtad, un concepto de sanidad, si se me permite el término. Vamos a guerrear, sí, vamos a matarnos, pero nos matamos bajo ciertos presupuestos. Entonces, ese tipo de prácticas son censuradas por el derecho internacional. Por eso hemos dicho en clases anteriores que hay tácticas, hay métodos de guerra que no tienen recibo, que no son admitidos en el derecho internacional humanitario. Entonces decía, hay también ciertas obras, ciertas edificaciones, ciertas construcciones, los acueductos, todas las redes de prestación de servicios públicos, que desafortunadamente se volvieron blanco, grupos insurrectos los constituyeron en objetivos militares, con la afectación que eso causa a la población civil. ¿Cuánto no sufren los campesinos de nuestras montañas cuando se producen todos esos actos de destrucción de unos y de otros, de tirios y troyanos, de negros y blancos, en términos no de raza, sino de alma y de corazón? Porque se dejan por fuera de la prestación de un servicio que es esencial para el ser humano. Y entonces, pues el derecho no admite que bienes de esta naturaleza puedan ser objeto de ataque o de agresión o de pérdida alguna. Bien, finalmente, digamos que en el campo de uso de las armas, por supuesto, hay también serias restricciones. No todo tipo de armas puede ser válidamente utilizada en un conflicto internacional. Hay en ese sentido limitaciones que están enmarcadas por, en primer lugar, armas desproporcionadas, en segundo lugar, armas que causen sufrimiento, armas que afecten, que tengan un potencial destructor más allá del actor del conflicto y que vayan pues a generar efectos a terceras personas, a la población que no es parte del conflicto. Entonces, ese tipo de armas están digamos, censuradas, prohibidas por el derecho internacional. Permítanme aquí a ver si en algunos de estos apuntes podemos encontrar en los convenios de Ginebra las armas que no están permitidas, porque es un catálogo, digamos, un tanto extenso de ese tipo de recursos bélicos. Bueno, digamos que en términos generales, no encuentro aquí, pero lo tendremos para la próxima clase con mayor detalle, la relación exacta de las armas, pero los conceptos, digamos, los conceptos de las armas que son objeto de prohibición por el derecho internacional humanitario sí están claramente definidos. En primer lugar, todas las armas químicas, ¿sí? Las armas bacteriológicas. No sabemos, y eso es parte de la discusión, si todo este virus es creado deliberadamente o no, con qué propósito, con qué finalidad. Parte de la discusión todavía un tanto especulativa que hay en relación con el origen del virus que ha generado esta pandemia. Armas biológicas, bacteriobiológicas, pues sí, que han existido, claro. Regar dentro de la población
del Estado enemigo un tipo de virus o de enfermedades de letales, pues eso es una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario, además terriblemente espantosa, horrorosa. El uso de lo que lo hemos comentado, comúnmente se llama, bueno, comúnmente el derecho internacional lo denomina así, las balas dundun, ¿no? Las balas dundun, que son las balas que no solamente hieren y pueden causar la muerte por el hecho de la penetración, sino que además explotan, con lo cual causan un sufrimiento, una destrucción más allá de la que realmente se requiere o se necesita. Utilizar venenos, todo tipo de venenos en el conflicto no es permitido, digamos armas envenenadas o valerse de venenos para alimentar, para contaminar los alimentos del enemigo, cosas de ese. El veneno está totalmente proscrito de el derecho internacional humanitario. Los bombardeos tienen restricciones, ¿no? Eso era lo que quería justamente buscar aquí. Hay ciertas restricciones frente a los bombardeos. Para la próxima clase le tengo el dato más exacto. Se aceptan bajo determinadas condiciones. Hoy en día se aceptan los bombardeos bajo determinadas condiciones. No puede haber bombardeos indiscriminados, por supuesto. El uso de las minas, eso que llamamos las minas quiebrapatas, eso es el uso de un armamento totalmente proscrito, prohibido por el derecho internacional humanitario. Es decir, el derecho de la guerra no tolera ese tipo de armas. Las armas incendiarias que provocan incendios tampoco tienen aceptación, tampoco son de recibo en el derecho internacional humanitario. En general, digamos, en estos conceptos, el derecho describe, pues las armas son numerosísimas, son sofisticadísimas, son armas que uno ni se imagina que existen, pero en el marco de esos conceptos que he enunciado, todas las armas que quepan ahí, sean de origen biobacterial, sean de origen venenoso, sean de origen destructivo, más allá del efecto letal que suena a veces doloroso, más allá del efecto letal normal que el arma cumple, ¿para qué agregarle aditivos o elementos que resulten mucho más destructivos? Entonces, digamos que en términos generales, bajo esos conceptos giran los presupuestos del derecho internacional humanitario en relación con la protección de las personas. Esta noche he querido reseñar como algunos grados especiales de protección, la protección de los bienes que no son objetivos militares y la proscripción de armas que el derecho internacional humanitario tiene expresamente establecidos como armas de uso prohibido. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre el particular? No, doctor. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho su presencia, su participación en esta noche y nos veremos dentro de 8 días. Creo que entramos a la recta final, la última semana de clases. Redondearemos un poco estos conceptos del derecho internacional humanitario y pues haremos la evaluación. Finalmente está ¿para qué día? Sí, perdón, alguien que me diga ya tienen fecha para el examen. ¿Nadie? ¿Se fueron todos? No, es que no lo Estaba tenemos buscando un claro. momento. Ah, bueno. Les agradezco que me comuniquen la semana entrante porque pues obviamente tiene que ser entre los días 28 y 29 tal vez. Es decir, dentro de 2 semanas. Sí, señor. El jueves o el viernes. Lo que sí les agradezco es que me precisen qué día les resulta mejor para hacer esa evaluación. Entonces me informan la semana entrante que todavía tenemos término para programar el examen respectivo. Muy amable, muy buena noche y les agradezco su compañía. A usted, doctor, muy buenas noches. Buenas Que descanse. noches. Gracias, profe.